clase de hoy. El objetivo de la clase, conocer los distintos tipos de lesiones, agentes, herramientas que las causan, los tipos particulares de lesiones, su descripción, interpretación y la importancia de los mismos para la investigación judicial. ¿Qué vamos a ver esta semana? La unidad 3, concepto de lesiones, y la unidad 4, la cicatrización, secuelas e incapacidad temporal y definitiva. El primer tema, heridas y lesiones. Vamos a tener 4 grupos principales de lesiones. Podemos tener lesiones simples, lesiones complejas, es decir, la combinación de ambas. Podemos tener heridas cortantes o incisas, son producidas por objetos finos, afilados, tipo vidrios, cuchillos, que pueden seccionar no solamente la piel, sino capas más profundas, incluso tendones y nervios. Los bordes de esta herida son limpios, son lineales, hay una hemorragia escasa, a menos que hayan lesionado algún vaso sanguíneo importante, y va a depender también de la ubicación. Las heridas punzantes, por su parte, son producidas por objetos punzantes, tipo clavos, agujas, anzuelos, y en este acápite también se incluyen las mordeduras de serpiente. Es una lesión muy dolorosa, la hemorragia es escasa, el orificio de entrada puede que no se vea, porque el objeto todavía está como empalado o introducido en la piel, y es peligrosa porque puede ser profunda y no sabemos qué tan profunda. Incluso puede llegar a perforar vísceras y provocar hemorragias internas. Las heridas cortopunzantes es una combinación de las dos anteriores, por lo tanto también puede ser producida por objetos agudos y afilados, tipo tijeras, puñales, cuchillos, incluso algún tipo de hueso fracturado. Es la combinación de las anteriores. Y tenemos también las heridas laceradas, producidas por objetos con bordes dentados, por ejemplo serruchos o latas. Producen un desgarramiento de los tejidos y los bordes de las heridas son irregulares y su sangrado es abundante. Acá tenemos los ejemplos de las heridas incisas. Simplemente es una cortada en la piel que puede ser superficial o profunda. Acá tenemos una herida punzante con un clavo. Las heridas cortopunzantes tienen la misma característica de que son lineales, pero la característica de que pueden ser muy profundas. Y las heridas laceradas pues son irregulares y con un sangrado abundante. Tenemos también raspaduras, escoriaciones o abrasiones, que son producidas por la fricción o el rozamiento de la piel en superficies duras. En esta lesión vamos a perder la capa más superficial de la piel, conocida como epidermis. Vamos a tener dolor, vamos a tener un dolor tipo ardor que cede rápido y una hemorragia escasa, e incluso simplemente hemorragia tipo capilar, puntilleo, ¿no? Este tipo de lesiones tienen una característica y es que se pueden infectar frecuentemente. En las heridas abulsivas son aquellas donde se separa o se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Puede ser una herida cortante o lacerada que debido a su extensión se convierte en abulsiva. El sangrado es abundante y el ejemplo sería cuando un perro lo muerde y en vez de simplemente morder y soltar, el perro muerde y jala. ¿Okay? Entonces al jalar, él va a ir desgarrando los tejidos. Y las amputaciones, que no es más que la extirpación completa o incompleta de una parte o toda una extremidad. Acá tenemos los ejemplos. Las raspaduras o escoriaciones, las heridas abulsivas y las amputaciones. Tenemos las heridas contusas producidas por ejemplo, por piedras, por palos, por golpes con el puño, con algún tipo de objeto duro. Pueden haber dolor, puede haber un hematoma. Usualmente estas heridas son producto de que el objeto duro golpea y se encuentra con algo duro detrás, por ejemplo, el hueso, en este caso en la frente, ¿no? Y esa piel como que se macera y se rompe. Pero la lesión permanece en los tejidos blandos. El aplastamiento es cuando las partes del cuerpo quedan atrapadas por objetos pesados,
Pueden incluir fracturas óseas, lesiones a órganos externos e internos, hemorragia interna o externa abundante. Tipos particulares de heridas. Tenemos heridas en acordeón, por ejemplo, donde la profundidad de la herida no corresponde con el tamaño del objeto que la causó. La razón, más que nada, es una discrepancia entre la zona de la piel afectada y la elasticidad de la misma. En las heridas de defensa, pues son lesiones en extremidades que se pueden interpretar como evidencia de movimientos de protección ante la agresión. Usualmente son más comunes en hechos delictivos que involucran armas blancas. Igualmente también pueden ser producidas por traumas contundentes o heridas por proyectiles de arma de fuego. Acá vemos, por ejemplo, si nosotros recibimos una puñalada en el tórax, el objeto va a penetrar la piel, que es este espacio que está aquí, ¿verdad? Pero se va a topar con la caja torácica, con las costillas, y ya no va a entrar más. Mientras que si la puñalada es a nivel abdominal, por debajo de las costillas flotantes, pues simplemente esta línea puntillada es donde usualmente está la piel, y al hacer la presión para insertar el objeto punzocortante, la piel se hunde con la fuerza que se usa para lesionar, y esto produce el signo del acordeón, de la casaca. Simplemente entra, empuja y sale. ¿Okay? Así que quizás la herida sea mucho más profunda de lo que supuestamente es. Y acá tenemos las heridas defensivas. Por ejemplo, probablemente esta persona colocó la mano así y lo cortaron, o trató de agarrar el cuchillo, y cuando lo jalaron, pues tuvo esa sección aquí a nivel de los dedos. Tenemos heridas de vacilación. Son una serie de heridas superficiales y profundas ubicadas en la cara anterior de las muñecas o en la parte anterior del cuello en zonas accesibles, y se asocian a intentos previos para infligirse daño o lesiones mortales, ¿no? Heridas de degüello son heridas cortantes o punzocortantes en las partes anteriores y laterales del cuello, y las heridas pasionales, que son múltiples heridas, por ejemplo en el rostro o en el tórax anterior. Incluso puede haber algún tipo de simbolismo y se asocian a los contextos de odio y poder. Acá tenemos heridas de vacilación, igual podemos tenerlas en la parte de la cara anterior de las muñecas, en personas que intentan quitarse la vida. Por ejemplo, si en esta, lo que vemos aquí, esto es el cuello, simplemente una herida de degüello, o sea, este movimiento aquí así. Y estas son heridas tipo pasional, como ven, son demasiadas heridas. Incluso con la primera lesión pudimos haber producido la muerte, pero el hecho de que estamos en una crisis de enojo o en un ambiente que hubo algo pasional o de poder, pues simplemente la continuidad de las lesiones al cadáver. En cuanto a las heridas por arma de fuego, perdón, vamos a tener de dos tipos de armas, las cortas o manuales y las largas, al igual que vamos a tener armas de baja potencia y de alta potencia. Entonces las armas cortas son aquellas que están diseñadas para ser sostenidas con la mano, pueden ser pistolas, revólveres, fueron diseñadas como armas compactas para autodefensa, puesto que son fáciles de llevar, esconder y mantener. Y las más comunes en nuestro medio son las de 9 milímetros y las de los revólveres de 38, calibre 38. En las armas largas son utilizadas con apoyo y requiere el uso de ambas manos por la posición en la que debo sostenerlas, sobre todo las escopetas y fusiles, como vemos en esta imagen. La gravedad de las lesiones, pues más que nada va a depender de la interacción mecánica entre los tejidos y el proyectil de arma de fuego, resultando en la destrucción de alguna parte anatómica en el lugar de la lesión. Puede haber efecto de cavidad temporal, también llamado como fenómeno de cavitación, que es un espacio variable de daño tisular que acompaña la trayectoria de la bala en el cuerpo. Esto lo vamos a ver en una imagen más adelante.
Y también, dependiendo de la distancia a la cual ocurre la detonación, pueden estar presentes algunos signos en la ropa o en la piel. Según Di Maio, en su libro Heridas por armas de fuego, vamos a clasificarlas en 4 categorías según la distancia del disparo. Las heridas de contacto, las heridas de contacto cercano, las heridas intermedias y las heridas distantes. ¿Okay? Entonces, dependiendo de si el contacto es cercano o intermedio, vamos a encontrar distintas cosas: tatuaje, el anillo de ahumamiento, quemaduras, equimosis y la herida del proyectil. En las heridas de contacto, nuestro orificio de entrada puede ser irregular, es decir, muy parecido al orificio de salida. Y las distantes, pues simplemente va a estar el punto de entrada del proyectil en la piel. Acá tenemos distintos orificios de entrada. Van a ser redondos, del mismo tamaño o menor que el calibre del proyectil, mientras que las heridas de los orificios de salida van a ser irregulares y un poco más grandes que el proyectil. Acá tenemos entonces otra vez el ejemplo de las distancias: el cañón chocante o tocante, a quemarropa a corta distancia y a larga distancia. Acá tenemos el anillo, la equimosis, la quemadura, el ahumamiento. Acá solamente tenemos distribución de la pólvora y lo demás. Y en largas distancias, pues solamente la entrada del proyectil. En cuanto al ángulo de entrada también, asimismo va a estar el orificio de entrada. Y lo que les mencionaba de el fenómeno de cavitación se produce más que nada en la piel. ¿Ok? Y en los huesos. En la piel, como vemos en esta imagen, cuando el proyectil entra, él sigue su camino y la piel poco a poco va cerrando hasta que llega a su posición normal. Mientras que al atravesar el hueso, él lo rompe en diminutos pedazos, atraviesa el hueso y el hueso no tiene cómo volver a reposicionarse, puesto que él mismo ha sido fracturado. Entonces, el fenómeno de cavitación no es más que ese trayecto donde podemos entonces conservar la continuidad de la piel y donde no, conservaremos la continuidad. Acá tenemos ejemplos de heridas por arma de proyectil, cómo se vería una tomografía de un paciente que recibió un disparo en la cabeza, e incluso los puntos donde el proyectil pudo haber rebotado. Tenemos lesiones por artefactos explosivos. Recordemos que una explosión es la liberación brusca de energía con producción de gases, que un explosivo es cualquier elemento capaz de producir una explosión, ya sea polvos, gases, líquidos o mezclas de sustancias explosivas, y que podemos clasificar estos tipos de sustancias en físicas, químicas y nucleares. Acá tenemos las lesiones por elementos explosivos. Son 5 tipos de lesiones. La primera es producida por la onda expansiva. Usualmente afecta más que nada los órganos o vísceras huecas, como el tímpano en el oído, los pulmones y los intestinos. La secundaria es producida por la metralla de la bomba, que son los objetos despedidos a gran velocidad y que ocasionan lesiones penetrantes. Las lesiones terciarias son por el impacto, ya sea que la víctima salga despedida y choque contra el pavimento o una pared, o que esa pared o ese objeto caigan sobre la persona. Las lesiones cuaternarias son producidas por quemaduras térmicas por explosión, incluyendo la inhalación de humo y gases tóxicos. Las lesiones quinarias son producidas por aquellas bombas sucias que están contaminadas, ya sea con material químico, biológico o radioactivo. Acá tenemos ejemplos de lesiones por explosivos. Esto en su momento era la mano de alguien. Probablemente le explotó ya sea un elemento explosivo o un fuego artificial. También puede ocasionar esto cuando lo aprisionamos con la mano. Y un ejemplo de las lesiones por minas antipersonas, iniciando por el pie con fracturas diminutas a medida que la onda expansiva va subiendo. En cuanto a la cicatrización, secuelas e incapacidad, acá tenemos el proceso de cicatrización normal, desde cuando suturamos la herida, cortamos los puntos y posteriormente cómo va cicatrizando.
Recordemos que para esto requerimos la valoración clínica. El médico forense entonces va a proceder a estimar el pronóstico de las lesiones y establecer un tiempo aproximado para la curación. Esto no incluye las posibles complicaciones que se puedan presentar en el camino de curación. A nivel pericial médico, la curación representa el momento en que la lesión inicial se ha estabilizado, alcanzando su máximo grado de reparación o mejoría posible, según las particularidades de cada persona. Si a todos nos quedara la herida así, como una línea blanquecina o de un color más claro que nuestra piel, sería genial. Pero muchas personas cicatrizan así y un poquito más grueso porque hacen queloides. Entonces estas ya serían complicaciones en el proceso de curación. Las secuelas físicas son manifestaciones a nivel anatómico, funcional y estético que pueden modificar el patrimonio biológico del individuo. Hay ciertos factores que determinan que el tiempo de la curación pueda variar: el tipo de la lesión, la capacidad de la persona para curar, por ejemplo, los diabéticos y los abuelitos curan más lento, la edad de la persona lesionada, el tratamiento que recibió o si no lo recibió, si tiene enfermedades preexistentes y cualquier complicación posterior. Ahora bien, para las incapacidades vamos a tomar en cuenta no solamente el tiempo estimado de curación, sino también las complicaciones que puedan presentarse en el camino. La incapacidad temporal puede ser provisional o definitiva. La provisional se da desde el trauma hasta la posible curación. Hay que reevaluar, se puede prolongar. Si no requiere prolongación, entonces se cierra la incapacidad. En las definitivas son un periodo promedio de curación completo de la lesión cuando no hay complicaciones. Pero si las hay, entonces hay que reevaluar y realizar evaluaciones posteriores o solicitar al especialista que haga su evaluación posterior. En cuanto a las secuelas, pues son aquellas implicaciones en las que el daño presentado no va a mejorar a pesar del tratamiento restaurador, es decir, que es una secuela permanente. Aparecen después de que la lesión ha llegado a su máximo grado de estabilización y pueden ser o no incapacitantes. Las secuelas no incapacitantes no afectan la capacidad de trabajar de la persona, aunque van a estar siempre allí, no van a disminuir ni alterar la integridad física ni limitar la realización de la mayoría de las funciones de esta persona. Las secuelas incapacitantes son permanentes, se diagnostican cuando ya se ha culminado el periodo de cicatrización o de curación de la lesión y a pesar de que el paciente haya sido dado de alta, sigue presentando problemas con la misma lesión. Estas incapacitantes pueden ser permanentes parciales, permanentes totales, absolutas, permanentes y gran invalidez. Las incapacidades permanentes parciales es cuando la limitación es de más del 33%, pero la persona puede encargarse de su vida cotidiana y de su trabajo. La incapacidad permanente total es una limitación definitiva de la capacidad, impidiendo así las tareas laborales o de trabajo. O, por ejemplo, si él se cepillaba siempre con la mano derecha, ahora no puede, tiene que usar la izquierda. ¿Okay? En la permanente absoluta, la limitación es definitiva, incluso para trabajar o para realizar cualquier función en específico. Y la gran invalidez es entonces consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales y que va a requerir para siempre que alguien lo ayude, incluso para bañarse. Entonces, según las leyes de nuestro país, se indica que las indemnizaciones van a ser determinadas por un juez después de que el médico forense haya hecho sus evaluaciones. También va a tomar en cuenta los derechos del lesionado, el grado de la responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima y las demás circunstancias en el caso en el momento oportuno. Así que el juez será quien aplicará, según un sano juicio, tanto las
lesiones de la persona, si son o no invalidantes, y también cómo el victimario va a responder ante ello, ya sea de manera económica o siendo sentenciado a cárcel. Bien, ¿tienen alguna consulta hasta aquí, chicos? Interesante el tema, profesora, porque eso lo vemos a diario y más cuando tenemos niños que siempre sufren lo que son las abrasiones y a veces ellos, cuando, por decirlo así, las postras, que a ellos les gusta mucho tocársela y se le puede infectar, y sí, es una importancia. Y en cuanto a los diabéticos también, porque tienen un cuidado especial. Pero no solo los niños. A veces los adultos también se quitan la costra con la supuesta creencia de que se va a curar más rápido. Así que no solo los niños. Profesora, Sí, dígame. bueno, como decía la compañera Esperanza, muy interesante el tema. Pero, cuando son lesiones realizadas por otras personas en forma de agresión, ¿verdad? En lo que es medicina legal, me imagino que también está, cuando van a imputar a alguien y hacen un juicio en cuanto a la lesión, ¿cómo le explico? A la agresión de la otra persona, toman en cuenta mucho la psicología. Pregunto. A las incapacidades no se toma en cuenta el aspecto psicológico. Simplemente el hecho de que, bueno, por ejemplo, si recibió una cortada en la cara, pues va a quedar con esa herida ahí para toda su vida. Obviamente esto sí va a generar algún tipo de alteración psicológica, pero el juez se va a basar más que nada en el aspecto de que la estética y que toda su vida pues va a quedar marcado. En casos de abuso sexual o un niño maltratado, etcétera, etcétera, hay otras cosas que pueden agravar, pero eso ya está estipulado en la ley, no específicamente por la parte psicológica, sino, por ejemplo, la edad de la víctima, la edad del victimario, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, sí se les manda a psicología forense, a psiquiatría forense, pero no es algo que realmente se tome en cuenta a la hora de dictar una sentencia. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra consulta? Profesora, disculpe. Sí, dígame. A mí lo que me llamó la atención es que en esta parte, pues, cuando uno ve la trayectoria, la forma de la herida, puede entonces uno considerar la trayectoria de ellas. Y es por eso que en este sentido, pues, nos ayuda bastante este tema para considerar si fue, por ejemplo, en defensa, si fue con saña y todas estas cosas. Sí, correcto. Cada una de las lesiones puede tener una trayectoria. Hay unas que pueden ser superficiales, otras profundas, y así podemos determinar también la posición. Por ejemplo, no hablamos de ellas, pero están las equimosis. No es más que la extravasación de sangre bajo la piel, pero de vasos sanguíneos pequeños. O sea, que es un poquito de sangre allí nada más, que poco a poco se va a reabsorber.
pero tenemos la sugilación, que es un tipo de equimosis, pero en zonas de carácter sexual, por ejemplo el cuello, que es el chupete. Tenemos heridas en los pechos, en las mamas, perdón, en la zona intergenital, en los genitales. Entonces todas estas lesiones simples nos pueden orientar hacia el tipo de situación que tenemos ante nosotros. A veces no es necesario preguntar tanto, sino simplemente observar. ¿Alguna otra consulta? Bien, chicos, si no hay más consultas, entonces creo que a algunos ya les califiqué sus trabajos, a otros todavía estoy en eso. Revisen bien las indicaciones.